en la próspera tierra de Uz, donde los campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el ganado pastaba en paz. Vivía un hombre llamado Job. Su vida era un retrato de la bendición divina. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A su alrededor, una familia amorosa y abundante riqueza completaban un cuadro de felicidad y armonía. Job era el hombre más grande de todo Oriente, un pilar de su comunidad, cuya generosidad y fe eran conocidas por todos. Cada mañana ofrecía sacrificios por sus hijos, buscando siempre la pureza y la gracia ante los ojos de Dios. Su existencia era un testimonio sereno de que la rectitud traía consigo prosperidad y paz. Una atmósfera cálida y solemne envolvía su hogar, un santuario de gratitud y devoción. Sin embargo, en las alturas celestiales, una conversación estaba a punto de cambiar su destino para siempre, poniendo a prueba la profundidad de su fe de una manera que nadie podría haber imaginado. Comenzó como un susurro de desgracia que rápidamente se convirtió en un rugido ensordecedor. Un día, mientras los hijos de Job celebraban, un mensajero llegó sin aliento, con el rostro pálido por el terror. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los siervos, anunció. Antes de que Job pudiera procesar la noticia, otro mensajero irrumpió. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. El pánico apenas comenzaba. Un tercer mensajero llegó corriendo, gritando que los caldeos habían robado los camellos y asesinado a más siervos. La fortuna de Job, construida a lo largo de una vida, se desvanecía en cuestión de minutos. Pero el golpe final, el más devastador, aún no había llegado. Un último sirviente, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, se postró ante él. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano Mayoere. Y un gran viento vino del desierto y golpeó la casa. Cayó sobre ellos, y todos han muerto. En ese instante, el mundo de Job se derrumbó. Se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de dolor profundo, se rapó la cabeza y cayó al suelo. Pero en medio de la ruina total, su fe no flaqueó. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La prueba de Job, sin embargo, estaba lejos de terminar. Una segunda ola de sufrimiento se abatió sobre él. Esta vez, atacando su propio cuerpo. Una sarna maligna, llagas dolorosas y supurantes, lo cubrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que una vez fue el más grande de Oriente, ahora se sentaba sobre un montón de cenizas, rascándose sus heridas con un trozo de teja. Su apariencia era tan espantosa que sus propios amigos apenas lo reconocieron. La soledad se convirtió en su única compañera. En su desesperación, su propia esposa, viendo su agonía insoportable, se acercó a él. Maldice a Dios y muérete, le gritó, incapaz de comprender por qué se aferraba a una fe que parecía haberlo abandonado. Pero Job, con una calma que desafiaba su dolor, la reprendió suavemente. ¿Hablaremos como una de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Una vez más, en medio de un sufrimiento físico y emocional inimaginable, sus labios no pronunciaron palabra pecaminosa. Se aferró a su integridad, perdido en un mar de dolor y confusión, pero sin soltar la mano de un Dios cuyo propósito aún no podía comprender. Entonces llegaron sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver la magnitud de su sufrimiento, se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor sin decir una palabra. Pero cuando el silencio finalmente se rompió, comenzó un largo y arduo debate. Sus amigos, convencidos de que el sufrimiento era siempre un castigo por el pecado, insistieron en que Job
Debía haber cometido alguna falta oculta para merecer tal castigo. Recuerda ahora, dijo Elifaz, ¿qué inocente se ha perdido? Lo acusaron, lo presionaron, tratando de arrancarle una confesión que no podía dar. Job, por su parte, defendió ferozmente su inocencia, clamó su angustia, cuestionó la justicia de Dios y anheló una audiencia con el Todopoderoso para presentar su caso. Si supiera dónde hallarle, se sentía atrapado entre la certeza de su propia integridad y la abrumadora realidad de su sufrimiento. El diálogo se convirtió en un torbellino de acusaciones, defensas apasionadas y profundas preguntas existenciales sobre la naturaleza de la justicia, el sufrimiento y la relación entre el hombre y Dios. Justo cuando el debate parecía no llevar a ninguna parte, el cielo se oscureció. Un viento poderoso comenzó a soplar, arremolinándose en un torbellino imponente. De en medio de la tempestad, una voz resonó, no la de un hombre, sino la de Dios mismo. No vino a responder las preguntas de Job sobre el porqué de su sufrimiento, sino a plantearle las suyas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó la voz atronadora. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? A través de una serie de preguntas majestuosas, Dios llevó a Job en un viaje cósmico. Le mostró la vastedad de la creación en la danza de las estrellas, la fuerza indomable de los océanos, la belleza salvaje de animales que el hombre no puede domesticar. Le habló de las leyes que gobiernan el universo, del equilibrio de la naturaleza y de misterios que superaban por completo la comprensión humana. Ante la inmensidad del poder y la sabiduría de Dios, Job se vio empequeñecido. Todas sus preguntas, sus quejas y su autojustificación se desvanecieron ante la magnificencia del Creador. Comprendió que su perspectiva era limitada, su conocimiento finito. No necesitaba una explicación para su dolor. Necesitaba un encuentro con la grandeza de quien lo había creado. Abrumado por la revelación divina, Job se cubrió el rostro con sus manos. Su orgullo se quebró. Su espíritu de contienda se disolvió y fue reemplazado por una profunda humildad. De oídas te había oído, susurró, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese acto de rendición total, no encontró derrota, sino liberación. Ya no necesitaba entenderlo todo, le bastaba con saber que Dios estaba en control. Y en ese momento de entrega, una luz celestial descendió sobre él. Sus llagas comenzaron a sanar, su fuerza a regresar. La oscuridad que lo había envuelto se disipó, dando paso a una nueva aurora. Dios no solo restauró la salud de Job, sino que bendijo la parte final de su vida, mucho más que el principio. Le dio el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y lo más preciado de todo, le dio una nueva familia en 7 hijos y 3 hijas, conocidas en toda la tierra por su belleza. La risa y la alegría volvieron a llenar su hogar. Job vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días, con una sonrisa serena en su rostro, mientras el sol se elevaba una vez más sobre su tierra, un símbolo eterno de que incluso después de la noche más oscura, la fe en Dios trae un amanecer de esperanza y restauración. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.